Detente. Este ataque con un camión incendiado a la reja del campo militar 1A no es un simple disturbio. Es una declaración de fracaso de la estrategia de seguridad y justicia de 3 gobiernos federales en México. Hoy te demuestro por qué. La narrativa oficial insiste en que el caso Ayotzinapa está cerca de resolverse, pero ¿por qué la protesta de los normalistas es cada vez más violenta y desesperada? No soy político, pero mi análisis te mostrará por qué el verdadero problema no es quien atacó la reja, sino quien tenía la obligación de dar la verdad y falló. Te lo cuento como lo entendí, para que tú también puedas pensarlo y decidir si esto te suena bien o no tanto. Este tema genera dilema profundo en la opinión pública. Por un lado tenemos la rabia acumulada de los padres que, a 11 años de la desaparición, siguen sin ver a sus hijos y exigen que el ejército entregue la verdad. Para muchos, esta violencia es el único recurso que les queda ante la impunidad total. Pero por otro lado, tenemos un acto de terrorismo urbano que atenta contra una instalación federal vital, poniendo en riesgo la seguridad nacional y la de los ciudadanos de la zona. La pregunta que nos hacemos es, ¿dónde está la línea entre la protesta y el crimen? ¿Y quién es responsable de que se haya llegado a este punto? Vamos parte por parte, para entender qué hay detrás de cada opinión y por qué este evento es el quiebre. Según la versión oficial, los normalistas derribaron la puerta 1 del campo militar 1A en la avenida Conscripto con un camión secuestrado y luego le prendieron fuego con bombas Molotov. Lo que no se ha dicho es que la estrategia del ejército fue deliberadamente no intervenir. Dejaron que el camión se quemara por completo, mientras los militares se resguardaron con equipo antimotín. El incendio consumía el camión. Esto es clave, porque al no reaccionar, el ejército convierte el acto de protesta en una imagen de vandalismo puro. El ejército, al no pelear, gana la batalla de la percepción pública. Pero, ¿por qué la rabia es contra el ejército? ¿Es por el reclamo de los 800 folios? Déjame repetir eso. Los padres y sus abogados exigen que la Sedena entregue 800 documentos que, según los últimos informes, contienen información crucial sobre el monitoreo y el conocimiento militar de los hechos de 2014. El vocero de los padres, Melitón Ortega, fue claro. La institución no debe intentar borrar, desaparecer y destruir evidencias. Aquí es donde entramos en el análisis político de fondo. La verdadera crisis es esta. La presidenta Sheinbaum no está peleando con los normalistas. Está negociando la verdad con la Sedena. Los padres cuestionan abiertamente ¿de qué privilegio goza esta institución que sigue ocultando la verdad y se sigue burlando del dolor de las madres y padres? Si esto sigue así, podría tener 2 efectos devastadores a largo plazo. Impunidad federal consolidada. Nos demuestra que hay una institución, el ejército, que, a pesar de estar bajo un gobierno civil, se siente por encima del poder civil de la justicia. Cada vez que se niega a entregar esos folios, nos lo recuerda. Violencia como único recurso. Si los canales de justicia y diálogo se cierran, la violencia se consolida como la única vía efectiva para que las víctimas hagan escuchar sus demandas a nivel nacional. Tal vez piensas que esto es un problema lejano, pero este ataque ocurrió en la zona metropolitana, en una vía principal. Esto tiene que ver con la autoridad del Estado y la rendición de cuentas. Si te importa que las instituciones te digan la verdad y que las Fuerzas Armadas, que reciben miles de millones de pesos de nuestros impuestos, respondan ante la ley cuando se les acusa de ocultamiento, este tema va directamente contigo. Imagina que una institución a la que se le confía la seguridad nacional tiene la clave para un caso de alto impacto
y la oculta. Eso es una falla de la democracia que nos afecta a todos. La conclusión es brutal. No hay justicia sin verdad. Y no hay verdad mientras el ejército siga actuando como un Estado dentro del Estado. La política no es un juego de equipos. Es algo que nos afecta a todos. Y el futuro no es algo de lo que se pueda hacer trampa. Si este análisis te sacudió la cabeza y te hizo cuestionar la narrativa oficial, entonces he cumplido mi objetivo. Ahora que tienes todos los hechos y el contexto político, ¿tú qué piensas? ¿Crees que la violencia está justificada por la impunidad que ha durado 11 años? ¿O crees que el gobierno debe actuar con mano firme ante el ataque a sus instalaciones? Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Te parece que lo que dicen es cierto? ¿O crees que hay algo más escondido en esos 800 folios de la Sedena? Y si crees que la verdad detrás de las noticias es importante, ayúdame a que esta conversación llegue a más personas. Dale me gusta a este video, compártelo con alguien que también quiera saber la verdad. Y lo más importante, suscríbete al canal y activa la campanita. Así no te pierdes ningún análisis ciudadano. Y para terminar, me gustaría tomarme un momento para decir algo importante. Muchísimas gracias a todos. No puedo creer que ya superamos la marca de 50 suscriptores. Ver cómo crece esta pequeña comunidad significa muchísimo. Y de verdad, me da muchísimas ganas de seguir creando videos. Gracias de corazón a cada uno de ustedes por el apoyo. Hasta la próxima.